reserva con respecto a ello. Yo más creo que se refiere la donación al artículo 1576 y no al 1577, y les voy a explicar por qué. Cuando leemos el artículo 1577 dice que son solemnes todos los contratos que establece la ley, que reputan como tales. Si nosotros vemos el artículo no dice cuáles son los contratos solemnes. Cuando les dije váyanse a la exposición de motivos, en la exposición de motivos encuentran ustedes esos contratos, pero si lo analizamos bien, y por esa razón es que pedí que se fueran a la exposición de motivos, primero, la exposición de motivos no es ley. La exposición de motivos es eso, nada más la exposición de por qué determinadas normas están en el código. Es como una referencia de la norma. Si el Código Civil en el artículo 1577 hubiera dicho son solemnes los contratos tales y los comienza a enumerar, entonces por mandato legal esos contratos son solemnes. Pero si se dan cuenta ustedes, la norma dice los contratos que la ley establece como solemnes. No dice cuáles. ¿Cómo podemos saber nosotros cuándo un contrato es solemne de conformidad con el artículo 1577? Cuando leemos los artículos, fíjense bien, comenzamos con el mandato. El mandato dice clarito que para que el mandato nazca a la vida jurídica tiene que otorgarse en escritura pública. Y lo dice así, ¿verdad? Dice la norma, debe de otorgarse en escritura pública. Y creo que ese para su validez. Bueno, ahí la ley nos está ordenando que el contrato se debe de otorgar en escritura pública. No es lo mismo el artículo 1576 que dice que los contratos que deben de inscribirse en cualquiera de los registros deberán constar en escritura pública. Bueno, esa norma en el segundo párrafo dice, si no se hiciera de esta manera, es decir, si no se otorgaran en escritura pública, los contratos son válidos. ¿Ya? Sin embargo, cuando vemos el artículo 1577, dice, los contratos que no se otorgan en escritura pública no nacen a la vida jurídica, son nulos de pleno derecho. Entonces vemos la diferencia entre el artículo 1576 y el artículo 1577. Por eso decíamos que el primero de los citados artículos era un requisito de prueba. ¿Qué es lo que se prueba? Que se celebró el contrato de una manera legal. Y precisamente la ley establece que los contratos, por ejemplo, traslativos de dominio, deben de inscribirse en el registro de la propiedad. Si no se inscriben, no quiere decir que el contrato no exista, ni que el contrato sea nulo. El contrato es válido, dice la ley. Lo único es que no se puede inscribir en el registro de la propiedad. En el caso de las armas de fuego, la ley establece que se deben de otorgar en escritura pública para poder ser registrados. Si ustedes van al DIGECAM y llevan un documento privado de la compra de un arma, no se los van a registrar. No se los van a registrar. Pero eso no quiere decir que el contrato no exista. El contrato sí existe. Y en cualquier momento, pues la parte afectada puede exigirle a la otra que le otorgue la escritura pública, tal y como dice la ley. Pero mientras tanto, el contrato de compraventa ya se realizó y nació a la vida jurídica. Lo único es que no se puede registrar. Y si no podemos registrar un arma en el DIGECAM, esa arma no podemos portarla. No podemos sacarle licencia de portación. No podemos ni siquiera lograr que el DIGECAM ponga ese bien a nuestro nombre en esos registros que lleva. Pero el contrato
es un contrato válido, perfectamente válido. Lo que le falta es el requisito de la inscripción. Mientras no tenga ese requisito, no se podrá inscribir. Mientras que los contratos solemnes, la ley dice, si no se otorgan en escritura pública, no nacen a la vida jurídica, no son válidos. Y miren la diferencia entre eso y decir, los contratos son válidos, pero no se pueden inscribir, a decir, los contratos no son válidos, no nacen a la vida jurídica. ¿Ya? Entonces, tenemos que buscar uno por uno los artículos, uno por uno los contratos. En la primera o segunda norma de cada contrato dice clarito, debe otorgarse en escritura pública para su validez. Ese es solemne. Puede que diga, no será válido si no se otorga en escritura pública. Ese es solemne. Ya, entonces tenemos que ver uno a uno los contratos para saber cuáles, de conformidad con la ley, son solemnes. Solamente lo podemos encontrar leyendo esos artículos. Y en la donación de bienes inmuebles, vamos a estudiar ese contrato, obviamente, pero si ustedes quieren adelantarlo, lean todos los artículos del contrato de donación de bienes inmuebles y van a ver que en ningún momento dice que si no se otorga en escritura pública no es válido. Lo que encontramos ahí es que si no se otorga en escritura pública una donación de bienes inmuebles, no podrá inscribirse en el registro de la propiedad, pero no dice que no sea válido. Porque yo me había basado en el 1862 que dice la donación de bienes inmuebles debe otorgarse y aceptarse por escritura pública. Pero entonces no quiere decir que sí, no sea... ¿Qué artículo es? No, si lo dice, es solemne. 1862. 1862. La donación de bienes inmuebles debe otorgarse y aceptarse por escritura pública. Me retracto de lo que dije. Lo que pasa es que buscaba eso en los primeros artículos, pero usted tiene toditita la razón, compañera, y lo que es más, ¿cómo se ve pendejo? Que hasta lo tengo anotado, solemne, pero como dijo Chul Valiente cuando lo valió el del Comando 6, ¿cómo se llamaba que se volvieron enemigos, se mataron entre ellos durante la época de la guerra? Bueno, ya se me olvidó el nombre, ¿verdad? Pero lo estaban entrevistando y dijo, lo que pasa es que me agarró por sorpresa, dijo, pues así me agarraron ahorita por sorpresa. No, tiene razón, el contrato de donación de bienes inmuebles de conformidad con el artículo 1862 es solemne, Corrijo mi error. ¿Por qué es solemne? Porque lo dice la ley, ¿ya? Y lo que pasa es que la tarea era para ustedes, no para mí. Eran ustedes los que tenían que encontrar. Luego tendríamos que ver el tema. Pedro, ¿por qué no me habla? No entiendo qué es lo que dice, solo su pregunta está a medias. Entonces... una pregunta, disculpe. Estos temas que impartió hoy son parte del examen del primer parcial. Así lo dice al final la clase. Bueno, muchas gracias, Eric. Disculpe. ¿No vio la clase? Bien, pero no terminé de verla para ingresar acá. Bueno. Ahí al final dice cabalmente, hasta aquí llegamos al... Este punto va a ser evaluado. Gracias, licenciado. No sé qué más consejos les doy ahí, pero sí. Este punto entra... Dígame, Ingrid. Buenas noches, Eric. Una pregunta. Yo quisiera que usted me explicara mejor sobre las corrientes subjetivas y objetivas. La objetiva sí la logré entender, que dijo usted que era literal,
literal lo que dice la norma, así como ahorita dijo la compañera. No la norma, el contrato. Estamos hablando de interpretación de contrato. Ya. Mira, el primer artículo, creo que es 1593, no estoy seguro. Dice, cuando los contratos son claros y no dejan lugar a duda, se interpretarán de conformidad con su literalidad. Esa es corriente objetiva. Cuando un contrato no tiene dudas, cuando un contrato se puede entender perfectamente, no hay nada que interpretar. ¿Cuándo se interpreta un contrato? Cuando hay lagunas, cuando no está muy claro, cuando hay ambigüedades, cuando tiene problemas. Porque interpretar es eso. ¿Ya? Y entonces un contrato que tiene problemas, que no se entiende, que no da certeza de lo que uno está viendo, entonces hay que interpretarlo. Pero ¿cómo lo interpretamos? Entonces ahí entra la corriente subjetiva. Dice, se interpreta de acuerdo a la intención de las partes. ¿Ya? Entonces, nuestro Código Civil, por eso les leí todas las normas, les dije que las subrayaran, todas las normas dicen de conformidad con la intención, de acuerdo a la intención, de conformidad con lo que las partes se propusieron contratar. Eso es intención. Y al final hay una norma que dice, si no se puede saber cuál es la intención de las partes, el contrato es nulo. Es un contrato que no nace a la vida jurídica, por no conocerse la causa, por no conocerse la intención de las partes, qué querían las partes contratar. ¿Ya ahí? Gracias, Lick. Hoy sí lo entendí. Gracias. ¿Qué más, señores? Me da pena porque la clase estuvo un poco larga y yo sé que todavía no la han terminado de digerir. Sin embargo, como ya algunos se me van a ir, yo creo que ya es hora. Solo quiero recordarles, el día jueves a las 5:30 me voy a conectar a Google Meet, les voy a pasar el link para que ustedes se metan ya a él, y la 1:30 que dura la clase la vamos a utilizar única y exclusivamente para resolver dudas. Y les hice el ofrecimiento. El examen para ustedes lo voy a hacer de todas las preguntas que ustedes me hagan. Si me hacen 100 preguntas, de ahí voy a sacar las 15 preguntas que les voy a hacer. Si me hacen 50, de ahí voy a sacar las 15. Si me hacen 15 preguntas, de ahí voy a sacar las 15. Si me hacen 10 preguntas, ya se lo llevó la tristeza, porque entonces ahí lo voy a hacer como yo quiera. Ya. Aquí vamos a estar como Seth cuando le está pidiendo a Abraham que no destruya Sodoma y Gomorra. Ay, a Gamarra, Sodoma y Gomorra. Entonces, ustedes no esperen la destrucción. Tráiganme preguntas. Yo las voy a responder con gusto, y lo más importante para ustedes, que les gusta ganar sin esforzarse mucho. De ahí voy a sacar todas las Gomorra después de los exámenes. Yo creo que no, porque todavía tienen otros 2 exámenes, creo. Para el final probablemente se convierta en un Sodoma y Gomorra, porque mi examen es el último. Y de ahí, pues, bien merecido lo tendrán. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces, dejémoslo para el jueves. ¿Correcto, Reina? Y les deseo, pues, lo mejor el día de mañana. Que
que todo salga bien. Ya a estas alturas del partido no pueden darse el lujo de perder ninguna clase. Tienen que ponerle candela a todo y ahorita están en tiempo, estudiaron para mañana. Yo les estoy dejando buen tiempo para mi examen. Todavía tienen tiempo para el examen del martes, que es difícil, ¿verdad? Es derecho administrativo. Y yo sé que es un curso bastante complicado, pero tienen tiempo. Así que aprovechenlo y nos vemos entonces el jueves. Traigan sus preguntas. Espero que sean un montón. Pues. Gracias, Liz. Feliz tarde. Gracias, Liz. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Bueno, Una pregunta. Gracias, amigo. dígame, alguien me quería preguntar algo. Yo, Ingrid, le quiere preguntar una pregunta. ¿Las preguntas vienen sobre casos? Usted había dicho. Ahorita está diciendo de que las preguntas vienen conforme nosotros le hagamos las preguntas a usted. El examen lo voy a hacer de conformidad con las preguntas que ustedes me hagan. Nunca dije que voy a poner preguntas. Dije que de lo que ustedes me pregunten yo voy a hacer el examen. Y como les dije, casos. Cada pregunta que ustedes me hagan, yo voy a formular un caso. Ya, ahora sí me lo entienden. Ok, Lick. Va pues. Adiós, Lick. Feliz noche. Bueno. Noche. Bueno.